Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Una imagen vale más que 1000 palabras, es lo que dice un refrán popular, un refrán histórico. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí tienen ustedes la imagen. En el lado izquierdo de la pantalla vemos el momento en el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le habla a la Asamblea General de la ONU reunida en su año número 80. Un auditorio vacío, muy reducido el número de asistentes. Y los acusa de narcotraficantes y terroristas. Claudia, y del lado derecho, en el mismo lugar, el panorama era distinto. Horas antes, el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí logró captar y mantener la atención de las delegaciones que estaban presentes en ese lugar. Sí, y en un episodio bastante simbólico que quedó también registrado, fue el preciso momento en que integrantes de la delegación de la Casa Blanca se paran y abandonan el lugar, minutos después del inicio del discurso del mandatario colombiano. Con estas imágenes, que valen más que 1000 palabras, les decimos bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, soy la directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Los saludo como siempre desde el Centro Internacional, acá en Washington, y en compañía de Jefferson Beltrán en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Como siempre, con el punto clave de la noticia, que hoy es el último discurso que dio el presidente Gustavo Petro como presidente de Colombia ante la Asamblea de la ONU. Este discurso, Claudia, estuvo marcado no solo por el desinterés y la ausencia de los espectadores, también por su alta carga de confrontación contra la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la insistente también defensa de regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro y organizaciones consideradas por Estados Unidos como narcoterroristas. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación. Por eso hablo ante ustedes como un presidente desertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino y sin razón mental. La arremetida de Petro contra Trump y la política antidroga de Estados Unidos tuvo como eje central la reciente desertificación. Recordemos que esto golpeó políticamente al gobernante colombiano por no cumplir sus obligaciones en materia de lucha contra las drogas. Y ante la desertificación, que además no ocurría, recordemos, hace 30 años. Petro ratificó su rechazo a la política de erradicación forzada, también al uso del glifosato, acusó al gobierno Trump de estar influenciado por políticos de poder colombianos, mafiosos según él, aliados con la extrema derecha de la Florida, el delirio del dominio, la ultraderecha, los mafiosos que son todos, menos los que lo rodean a él, ni él. Quieren violentar y forzar a decenas de miles de campesinos desde el gobierno de Estados Unidos, que está influenciado por políticos de poder colombianos mafiosos. A centenares de miles de campesinos colombianos los han masacrado como masacran a los niños en Gaza. Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros, ligados y sobornados por la mafia colombiana del narcotráfico, aliados al mismo tiempo a la extrema derecha de la Florida en Estados Unidos y ahora aliados al gobierno de Trump, aliados desde hace décadas a los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Aliados a esquifos hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos
de la mafia de la cocaína. Señor ex embajador de Colombia ante los Estados Unidos, ex vicepresidente de Colombia, Francisco Pacho Santos, bienvenido como siempre, un placer tenerte aquí en NTN 24 y en la noche. Y bueno, volvemos nuevamente a atender un discurso de Gustavo Petro ante la ONU, pero en esta ocasión el auditorio vacío. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo interpreta usted? Bienvenido. Bueno, lo primero es que ese no es un discurso para nadie, sino para él, para su ego. Es un discurso que, digamos, para él y para ese sectorcito, las Margarita Rosas de Francisco y ese tipo de personas que creen esa sarta de mentiras, que están totalmente convencidas y que no tienen capacidad de discernir la verdad de la falsedad. Ese discurso es para Maduro, para Díaz-Canel, para Ortega, sus socios, sus amigos, sus verdaderos referentes. Pues Stalin, con Stalin como referente, Dios mío, un hombre que mata 20 millones de rusos. Entonces hay que entender que ese discurso es para ese sectorcito que él quiere que lo vuelva un héroe, porque es que necesita en su egomanía, en su ego brutal, que alguien le celebre lo que él dice, mientras en Colombia pues la gran mayoría estamos diciendo, este man está loco. ¿Qué es esta locura que está diciendo? Porque es que esa es la única reacción que podemos tener. Entonces, sí, Alexandra Ocasio-Cortez debe estar feliz, y obviamente Maduro está feliz, y obviamente Ortega está feliz, y obviamente los mafiosos también, porque pues saben que tienen un amigo en la casa de Nariño. Saben, entre otras, que su gran amigo, el jefe del cartel de los soles, el señor Nicolás Maduro, pues debe sentirse de cierta manera respaldado, pero no nos digamos mentiras, es irrelevante. Petro hoy es absolutamente irrelevante por un lado, y yo no le daría mayor importancia a un discurso que, no se le olvide, empezó hace 3 años con el petróleo es peor que la coca, y hoy ya vamos en la gasolina es peor que el fentanilo. Así ha sido el deterioro mental, y ya sabemos por qué, de Petro. Ya estamos en fentanilo, Dios mío. Señor vicepresidente Francisco Santos, este discurso lo emite el presidente Gustavo Petro a menos de un año de dejar la presidencia. Es el último que da ante la ONU. ¿Qué implicaciones va a tener para Colombia estas palabras que emitió el presidente Gustavo Petro, entre las que destacó inclusive pedir que se investigara penalmente al presidente Donald Trump por los disparos, por los lanzamientos de munición que ha hecho contra embarcaciones en el sur del Mar Caribe, embarcaciones de narcotráfico? Absolutamente ninguna. Ninguna. Cero. No tiene mayor relevancia, no va a tener mayor impacto. Es más, Estados Unidos ya tomó una decisión clarísima cuando desertificó a Petro, no a Colombia, porque le dio el waiver a Colombia y le dijo, mire, ustedes siguen siendo un aliado importante. Este señor es un aliado de los narcos, que todos sabemos que es. Este señor trabaja con ellos. Este señor los saca de la cárcel con su amiga Isabel Zuleta. Este señor les propone una ley y los va a llevar a jugar en las elecciones del 2026. Pero la relevancia que tiene es cero, le repito, y el impacto que va a tener es cero. Yo fuera usted, yo no estaría haciendo esta entrevista. Ese discursito, chao, y no le daría mayor atención, porque es que esa es la atención. El día que él haga un discurso y en Colombia nadie diga nada, y él solo tenga que poner, pues, a ver que lo sigan sus propias bodegas, y los miembros de su gabinete que tienen que utilizar toda la plata que utilizan en bodegas, etcétera, poniendo el hashtag que quieren poner. Eso es porque su ego necesita sentir que él es el líder de la nueva revolución, y no es el líder de nada, ni siquiera es el líder de Colombia, porque una gran mayoría de los colombianos
no nos sentimos representados con él como presidente. Yo no me siento, creo que muchos de los que nos están viendo tampoco. Entonces, pues, darle bombo a esta sarta de estupideces es caer en el juego de él, en el juego de su ego, porque te repito, el impacto es cero. Sí, y señor ex embajador y ex vicepresidente, ese egolatría, es hablarle a ese público extremo que él tiene, pero ¿no será también miedo frente a la muestra de poder militar que está haciendo Estados Unidos y que posiblemente pueda terminar con la salida de Maduro, con la salida de ese régimen considerado narcoterrorista, criminal abiertamente? ¿Hay algo más de eso? Si cae el régimen, se saben muchas cosas. ¿Algo de miedo frente a que se sepan muchas cosas, quizá? Pues mire, lo primero que le tengo que decir es que acuérdese que él ya sacó el pecho con lo de los inmigrantes retornados y le tocó retroceder y con el rabito entre las piernas aceptar lo que aceptó. O sea, él es machito, pero también es cobardito. Él está mostrando acá, pero le repito, ese mensaje es para esa capa. Lo que sí tengo claro es que una vez salga del poder, se le van a complicar las cosas. Y no solo con Estados Unidos. Entre otras porque yo sí estoy totalmente seguro de que Maduro tiene los días o las semanas contadas. Estoy seguro. No creo que... De hecho, me hablan de entre 4 y 6 semanas que podría darse la operación final. Pero lo cierto es que es un gallito fino mientras está en la presidencia, pero va a ser un gallito desplumado cuando salga. Pero vuelvo y te repito, Claudia, no le demos bombo a ese señor. No le demos bombo a esas estupideces. No le demos ningún escenario, porque él va a usar este año todos los escenarios posibles para hacerse pasar como el gran líder de una revolución que ni siquiera pudo hacer en Colombia, porque destruyó la salud, destruyó la seguridad, le entregó todo a los narcotraficantes y él sigue diciendo que esto es el mejor gobierno. Entonces, ese ego, él es definitivamente un ególatra absoluto. Esos populistas son todos ególatras. Narciso, además, tiene una cosa narcisa impresionante. Pues hace esas cosas para que nosotros estemos haciendo estas. Entonces, lo único que te puedo decir es, ojalá tan pronto terminen esto, hagan otra cosa y hablen de otra cosa y esto no salga publicado, porque eso es hacerle el juego a la egolatría y el narcisismo de Gustavo Petro. Pues en esta intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el papel de Gustavo Petro como aliado y defensor del régimen dictatorial de Nicolás Maduro quedó notificado. Para que no nos queden dudas, en su último discurso ante la ONU, y decimos que es el último discurso porque Petro ya va de salida y terminará su periodo el próximo 7 de agosto del año 2026. El mandatario colombiano, desde el estrado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se fue lanza en ristre contra el presidente Donald Trump. Pidió abrir un proceso penal contra el mandatario estadounidense al salir en defensa de quienes han sido abatidos en ataques contra narcolanchas en el sur del Mar Caribe. Sí, a Petro como al mismo Maduro, a los dos les resulta bien incómodo el despliegue militar que ordenó Donald Trump el 15 de agosto contra todas esas organizaciones consideradas ya narcoterroristas, criminales, y entre ellas pues el Cartel de los Soles, la más importante, particularmente esas estructuras, también el Tren de Aragua, que según Washington son dirigidas por el mismísimo Nicolás Maduro y su cúpula, él, el gran jefe de ese hub criminal. Y el Comando Sur de los Estados Unidos ha destruido 4 embarcaciones ya y ha dado de baja 17 criminales que transportaban drogas a Estados Unidos. Y decimos criminales porque estaban cometiendo un delito, un crimen, que es transportar drogas. Bueno, para Petro son jóvenes asesinados con misiles injustamente en el Caribe. Y él dice que no eran del Tren de Aragua. ¿Cómo sabe? Eso es lo que decía Petro. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas,
eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. Jóvenes en una lancha, si tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción. Los narcotraficantes viven en otra parte y no es en la América Latina. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas sin ellos tener una sola arma para defenderse, cuando los narcotraficantes viven en Nueva York, aquí mismo, a unas cuantas cuadras, y en Miami. Pacho Santos, uno aquí lo que se pregunta es, ¿cómo sabe que no eran del Tren de Aragua? ¿Cómo sabe que eran solo jóvenes inmigrantes sin un arma para defenderse? ¿Cómo sabe que no eran delincuentes narcoterroristas, sino que para él podían ser delincuentes comunes? ¿Cómo sabe y qué diferencia hay? Y lo de decir que atacaron una lancha que está transportando drogas, que es un crimen, con, como él dice, el genocidio en Gaza, ¿qué tiene que ver? ¿Usted cómo interpreta esa amalgama de ideas sin ninguna lógica que presentas ante este auditorio? ¿Y qué opina de esto? Hasta de abrir la investigación a Donald Trump por atacar narcolanchas, y toda la vida pues se han perseguido a las narcolanchas. Pues mire, es parte de ese ego llevado al extremo que él quiere precisamente que debatamos. A él no le importa si son narcos, si no son narcos, a él no le importa. A él lo que le importa es tratar de llegarle con ese mensaje a esa cúpula. Pero mire, dos cosas que sí creo que son importantes frente a lo que está pasando, muy por encima, mucho más que este discurso. Una parte de la droga que está saliendo de Venezuela ahora está saliendo por Colombia. Y creo que Estados Unidos tiene que ponerle los ojos a Colombia porque no estamos haciendo el trabajo, y por eso desertificaron a Petro, no a Colombia, a Petro. Y eso ya se está viendo, como todo el río de coca que sale del Catatumbo y va a Venezuela, ahora está volviendo por el Catatumbo y está saliendo por el Magdalena. Y es importante entender que Estados Unidos sí tiene que mirar lo que está pasando en Colombia, porque pues los narcos aquí, el Tren de Aragua, el presidente Maduro y el presidente colombiano, pues unos son totalmente cómplices, otros miran para otro lado, o son cómplices, no lo sabemos, porque la financiación de la campaña del presidente Petro, sabemos que venía de Venezuela, que tenía que recibió plata de Santander López Sierra, que es un narco, etc. Entonces, Estados Unidos sí tiene que mirar también lo que está pasando en Colombia, porque estos 8 meses o 9 meses que le quedan a Petro, pues nada va a pasar. Aquí, y ese efecto que además cuando venga la extracción o la decapitación, como decía la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de Maduro y de su círculo, eso va a generar un caos que en Colombia va a tener un impacto, porque el narcotráfico se mueve para acá y van a pelear las elecciones para que llegue alguien que tiene la misma imagen del narcotráfico, bondadosa como él la tiene, y no la imagen de esos asesinos, destructores del medio ambiente, que pues de la mano del ELN, que es una organización de narcotráfico, de las FARC, yo no digo disidencias, son las FARC, que es una organización de narcotráfico, del cartel de los soles, todos los grupos narcos de Colombia, pues están causando tantas muertes y tantos daños en este país, y ellos son los santos. Son los santos, son los pobrecitos, como dice, que solo es por la pobreza. No, son los asesinos. Pero eso es parte de la narrativa que él quiere que se vea. Yo defiendo a los humildes. Eso es, era es que en eso él no ha variado.
el enemigo es este, el enemigo es esto, lo cambia, sube, baja, y creo que ahora como ya está al final y creo que le está yendo tan mal, pues está buscando victimizarse nuevamente. Yo creo que lo mejor que Estados Unidos puede hacer es lo que hicieron, salirse y chao. Con este loquito no hablamos, de este loquito no hablamos y con este loquito y a este loquito no le paramos bolas. Pero sí nos tenemos que preparar para que haya un boom de narcotráfico otra vez en Colombia. Ya está pasando. El Catatumbo es una región que se perdió. Allá hace 2 años no entró militar. Allá hace 2 años eso ya se le entregó al ELN y a los narcos, gracias al señor Petro. Y eso se ha convertido ahorita, digamos, en la puerta giratoria donde la coca que iba para allá ahora viene para acá y sale por acá. Y Estados Unidos creo que tiene que empezar a vigilar lo que está pasando en Colombia para hacerle seguimiento a ese traslado de opciones que hoy tiene el narcotráfico con Colombia. El resto del discurso, ¿qué decir? ¿Qué puedes decir tú, Claudia? ¿Qué podemos decir que haga medio sentido? Nada, no hace sentido. No importa lo que él dice, lo que hay que mirarlo es dentro de esa sombrilla de ego y de narcisismo de Gustavo Petro. Eso yo estoy seguro que él cuando se esté muriendo va a estar diciendo, sí, miren lo que dije en Naciones Unidas. Y nadie le pega bolas. Y no tiene impacto alguno. Y en ese mismo escenario prácticamente desocupado en el que habló el presidente Gustavo Petro, en ese mismo escenario el presidente Donald Trump lanzó duras y directas advertencias a los narcoterroristas venezolanos encabezados por Nicolás Maduro. El mandatario de los Estados Unidos señaló que utilizará todo su poderío militar para borrarlos, así lo dijo, de la faz de la tierra. Para proteger a nuestros ciudadanos también designé múltiples carteles salvajes de la droga y lo han visto con sus ojos. Pongámoslo de esta manera, a la gente no le gusta recibir grandes cantidades de drogas en botes. Ya no hay muchos botes que viajen al mar y a Venezuela, ya no hay muchos que quieran viajar rápidamente y virtualmente detuvimos las drogas que ingresan a nuestro país por mar. Los llamamos las drogas acuáticas. Matan cientos de miles de personas. También designé a múltiples carteles salvajes como organizaciones extranjeras terroristas, como por ejemplo las peores bandas que hemos visto en el mundo, MS-13 y el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es de Venezuela. A propósito, esas organizaciones torturan, mutilan y asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad y por esta razón recientemente iniciamos a usar el supremo poder de las fuerzas militares de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y a sus redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro. Todos los terroristas que lleven veneno a los Estados Unidos de América sean advertidos. Los volaremos de la existencia, no tenemos opción, no podemos dejar que suceda, están destruyendo. Creo que perdimos 300,000 personas el año pasado por las drogas, 300,000, fentanilo y otras drogas. Cada bote que hundimos llevaba drogas que pues matar a más de 25,000 estadounidenses. No dejaremos que suceda. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. No nos dejamos sobornar de los narcos, como sí sucedió en gobiernos pasados de Colombia. Y ya llevamos 25,000 hectáreas erradicadas voluntariamente. Tenemos éxito en nuestra política nueva, que no es de drogas, es antinarcotraficante, que es diferente. En el año 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo y la cocaína la incautó mi gobierno. Y no tiramos un solo misil, ni asesinamos ningún joven.
Los años donde probé que es más eficaz sustituir voluntariamente con los cultivos de hoja de coca que erradicarla forzadamente con glifosato y fuerza sobre los campesinos pobres de Colombia. He cambiado la fracasada y violenta guerra contra las drogas por una eficaz política antinarcotraficante, que es diferente. No confundir la sustancia muerta con la persona codiciosa. El auditorio vacío para Gustavo Petro mientras estuvo absolutamente lleno para el presidente Donald Trump. Ahí está la gran diferencia también sobre la credibilidad. Petro celebra con bombos y platillos las cifras de incautación y erradicación, pero lo que no dice ante la ONU es que Colombia registró en el año 2023 un récord de hectáreas. 253.000. Ya para el 2025 todos los técnicos calculan que están por encima de las 300.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Dice que nunca antes en la vida se había incautado tanta droga en Colombia, pero no dice que nunca antes en la vida se había producido tanta droga en Colombia. Esto está significando unos incrementos gigantescos. Lo que tampoco explica Petro es que Colombia aumentó la producción de hoja de coca y la fabricación de cocaína en las zonas en un rendimiento gigantesco, 7 veces más cada hoja de coca, 7 veces más. Según el propio informe de la ONU, el aumento de más del 50%, pasando de 1.738 toneladas métricas en el año 2022 a 2.664 en el año 2023. Así que si promediamos lo que se incautaba antes y lo que incautan ahora, es mucho menor porque es que la producción está desbordada. Nunca habíamos tenido una producción tan alta. Colombia produjo 2.664 toneladas del máximo histórico global que llegó en 2023 a las 3.708 toneladas. Y las cifras reflejan que los cultivos ilícitos en Colombia son 7, como les digo, veces más productivos. Es exponencial. Ex embajador Pacho Santos, cuando uno ve estas cifras tan desbordadas del crecimiento de los cultivos, cuando los narcotraficantes, los criminales, los secuestradores son simplemente considerados gestores de paz, cuando Petro sigue insistiendo en la paz total y no extradita a 3 cabecillas pedidos por el Departamento de Estado y pedidos por la Casa Blanca, lo que demuestra es que no le importa que el crimen se tome a Colombia o está pagando un favor producto del pacto de la picota, es lo que muchos también se preguntan. O ambos, porque la verdad es que creo que lo que Petro está haciendo es un poco parecido a lo que hizo López Obrador con abrazos y no balazos, y era integrar el narcotráfico en su partido político, en su movimiento político. Petro creo que está buscando hacer lo mismo, y por eso pues este discurso, pero y sobre todo las acciones que está teniendo. Pero también no nos olvidemos que todo esto empezó en el 2013, que el presidente Santos fue el que paró totalmente la política antidrogas, y de 40.000 hectáreas de coca que teníamos en el 2012 pasó a 200.000 hectáreas en el 2020. Acabó con la infantería de Marina, y yo le cuento, en el 2018, puro recién nombrado embajador, vino acá el secretario de Defensa y me tocó el almirante, el comandante de la Armada al lado, y le pregunté, comandante, ¿en qué porcentaje de actividad, de capacidad está la infantería de Marina? En el 18%. Y la infantería de Marina es fundamental para controlar ríos, para controlar todas las zonas donde operan los narcos. Obvio. Ese crecimiento masivo, que después con el presidente Duque desafortunadamente no se logró reducir, no subió, pero no se logró reducir. Me parece que eso es una deuda histórica del presidente Duque. Le entrega con las mismas 200, creo que 205.000 hectáreas a Petro, y esto se dispara a unos niveles nunca vistos, con el aliciente y con el trabajo conjunto con Venezuela, con el cartel de los soles, y por eso pues creo que lo importante, lo que dice el presidente Trump en Naciones Unidas es
volvemos las organizaciones, las organizaciones de narcotráfico ya no son organizaciones criminales, son organizaciones terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es un cambio absoluto y total de cómo los van a empezar a operar. Y creo que el mensaje para los narcos colombianos y los narcos venezolanos y los narcos mexicanos y los narcos ecuatorianos y los que hay en Costa Rica, en toda América Latina, el mensaje es claritico. Esto apenas está empezando. Creo que la decapitación, le repito, del señor Maduro, que palabras de Pam Bondi, la fiscal, va a ser el comienzo de una acción mucho más contundente contra el narcotráfico, porque creo que por primera vez, y me parece que es muy importante, Estados Unidos dice una cosa que inclusive nosotros deberíamos tener ya asimilada en nuestro ADN, y es que la gran amenaza a la democracia es el narcotráfico. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, además aprovechó su discurso confrontacional y retador contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para agradecer a los países que, según sus propias palabras, le han ayudado a Colombia a sembrar la paz. Entre ellos, no deja de llamar la atención la mención a los regímenes criminales y totalitarios de Cuba y Venezuela, que se han distinguido internamente como estados represores de la oposición y protectores de organizaciones narcoterroristas colombianas. Le agradecemos a los países que nos han ayudado a sembrar paz: Qatar, Cuba, México, el Estado del Vaticano, Noruega, Brasil y Venezuela. No le agradecemos a los que nos quieren llevar a la guerra entre nosotros mismos. Escuchen, señoras y señores del mundo, América Latina no es solo coca o terroristas o narcotraficantes. Señor vicepresidente Francisco Santos, ¿usted cómo interpreta esta declaración? Y se lo pregunto en el siguiente contexto. Él dice Petro, que agradece a estas dictaduras, a Cuba y a Venezuela, por haber ayudado a sembrar la paz en Colombia. Pero hay hechos fehacientes que demuestran lo contrario, como por ejemplo ese atentado criminal que se planeó en Cuba por los cabecillas del ELN contra indefensos cadetes de una escuela policial en Colombia. ¿Usted cómo ve estas declaraciones que contradicen lo que realmente sucede en la realidad? Vuelvo y le repito, este es un mensaje a sus amigos. Esto es que quieren enarbolar las banderas de sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Los narcos. ¿Quiénes son sus amigos? Maduro, que además es narco. ¿Quiénes son sus amigos? Díaz-Canel, que además son narcos también. O sea, hay un elemento de narcotráfico muy importante que pasa y pasó por Cuba. Simplemente está haciéndole el homenaje a quienes él espera que se conviertan en los grandes aduladores de su ego y de su narcisismo. Esto no hay que verlo de ninguna otra manera. Esto hay que mirarlo en quién dice lo que dice y por qué lo dice. Y ahí lo que uno ve es un egomaníaco narciso absoluto que quiere ser el defensor del mundo, cuando ni siquiera aquí ha podido ser un presidente decente, respetable, y ha dejado este país con mucha más violencia que antes, mucho más narcotráfico que antes, mucho más pobreza que antes, mucho más dolor. Y pues él está buscando estos espacios porque va a necesitarlos cuando salga de la presidencia. No, y aquí sí vale la pena recordarle, le agradece pues a Cuba y a Venezuela el aporte a la paz. ¿Cuál paz? Como decía Jefferson, desde Cuba el ELN, sus máximos cabecillas criminales allá organizan ese atentado que deja a esos 22 cadetes muertos en el año 2019, y desde ahí también comandan todas las operaciones en el Catatumbo, que este año ha sido brutal. Recordemos todos esos desplazamientos, los asesinatos en el Catatumbo. Ellos están felices allá en Cuba, protegidos, no para generar paz, sino para generar guerra, muerte, conflicto. ¿Y qué tal el aporte de la paz de Venezuela?
Es que esto también hay que recordarlo. ¿Quiénes están protegidos por Nicolás Maduro? Nada más y nada menos que la nueva Marquetalia. Allá fue Iván Márquez y le firmó a Santos, al expresidente Santos, no a Pacho, obviamente, al expresidente Santos le firmó ese acuerdo. Pero ¿qué va? Siguieron con el narcotráfico y allá están protegidos, Pacho. O sea, agradece el aporte a la paz a quienes más aportan es para la violencia, la guerra y la muerte en Colombia. Esto es inaudito. Y la otra imagen, que también es muy polémica, ahí ante la Asamblea General, es el pin que él portó sobre la guayabera blanca durante el discurso del martes. Otra vez, el de la guerra o muerte. ¿No es esto una amenaza que permanece a pesar del magnicidio de Miguel Uribe Turbay? Siguen arborando banderas de muerte, de o están conmigo, se borran o dejan de existir. Es decir, ¿esto no sigue siendo una amenaza, Pacho? Mire, lo segundo es lo más importante porque sí tenemos que entender esa imagen. ¿Cuándo la saca Petro y para qué la saca Petro? La sacó para amenazar al Congreso y a los pocos días asesinaron a Miguel Uribe. Y creo que esto lo que está es, además él tiene clarísimo, él no ha entendido lo que es el proceso de desmovilización, él no ha entendido lo que es la democracia, él vive es de la victimización por un lado y de la amenaza por el otro, y pues la responsabilidad política que es absoluta, tiene las manos manchadas de sangre, de la sangre de Miguel Uribe, le importa 5 y por eso tiene ese descaro de ponerse ese sellito que, le repito, fue utilizado pocos días antes frente al Congreso, amenazando al Congreso, y a los pocos días asesinaron a Miguel Uribe. Sí, es una amenaza absoluta, es una amenaza clarita. Pero aquí seguiremos dando la pelea porque a ese señor no le tenemos miedo, ni hay que tenerle tanto miedo porque es bastante cobardón. Bueno, mientras ahí estaba Petro hablándole a casi nadie en el auditorio, la presión sí sigue. Cuando volvamos después de comerciales, vamos a ver cómo hay prueba de misiles. En las últimas horas hubo prueba de misiles de largo alcance desde Florida en esta precisamente presión total contra Nicolás Maduro. Ya le vamos a mostrar las imágenes de qué se tratan los misiles y cómo mandan el mensaje. Se vio muy claro en los cielos de Puerto Rico que queda también en el Caribe, a pocos kilómetros de Venezuela. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche y mientras hay líderes como el presidente Gustavo Petro que siguen defendiendo al narcorrégimen de Venezuela y amenazando a Donald Trump de manera inocua con investigaciones, la presión militar sigue, no para. Estados Unidos reveló estas imágenes que ustedes ven en pantalla de pruebas de misiles de largo alcance desde Florida, en pleno momento de presión que se da contra la dictadura de Nicolás Maduro. El programa de sistemas estratégicos de la Marina llevó a cabo 4 lanzamientos de prueba programados de misiles Trident 2D5L. Se trata de misiles no armados desde un submarino balístico, clase Ohio. Los ejercicios se realizaron entre los días 17 y 21 de septiembre. Pacho, que haya ejercicios militares es normal y usted lo sabe, usted fue embajador ante los Estados Unidos, pero el mensajito de esto se vio muy claro desde el cielo de Puerto Rico, da otro simbolismo. Es decir, aquí estos misiles se están viendo claritos desde el Mar Caribe, desde el sur del Mar Caribe. Definitivamente la presión sigue. Esta presión ha generado muchas expectativas y nerviosismo a los aliados, sin duda. Maduro conoce muchas cosas. ¿Usted cómo está viendo lo que va a suceder? ¿Usted cree que efectivamente esta presión sí va a llegar o va a lograr que se acerque el fin de ese régimen? Absolutamente. Mire, usted no hace esas cosas y no moviliza todos esos activos militares y navales si no está dispuesto a ir hasta el fondo y hasta el final. Creo que lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, creo que lo que dijo la fiscal general está mostrando un camino, la movilización de tropas que no había pasado en América Latina. La última vez que eso pasó
fue cuando fueron por Noriega, el presidente Bush I. Esa fue la última vez que se dio esta movilización. Entonces, tenemos que mirar la historia para entender que sí, que esto es una presión que está creciendo. Estas pruebas de misiles, que mandan un mensaje clarito. Volar esas lanchas también manda un mensaje clarito a los narcos colombianos, a los narcos mexicanos, diciéndoles esto les va a pasar también. Entonces, si yo soy una aseguradora, yo no le vendería un seguro de vida a Maduro, no le vendería un seguro de vida a su esposa, no le vendería un seguro de vida a Diosdado, a Padrino, porque es que además hoy no se necesita una invasión para, como ellos dicen, decapitar un régimen y decapitar una organización criminal terrorista como es el Cartel de los Soles. Hoy se pueden hacer operaciones muy rápidas de extracción y se pueden hacer también operaciones con drones que muy rápidamente acabarían pues con la vida de estos criminales. Lo uno o lo otro va a pasar, no les quepa la menor duda. Y no es sino ver lo que están diciendo, cómo hablan, para ver el pánico que tienen. Yo creo que estamos viendo el final de esta dictadura y eso tenemos que celebrarlo todos los que creemos en la democracia y en la libertad en América Latina. Señor Francisco Santos, incluso lo advirtió el presidente Donald Trump en su discurso ante la ONU. Él ha dicho pues palabras textuales que van a bombardear a los narcos del Cartel de los Soles y que no quedará ni uno en pie sobre la faz de la tierra. ¿Hasta dónde cree usted que Estados Unidos podrá ejecutar esta operación? O quizás si por el contrario va a influir la posición que han tomado países como Rusia y como China, que han expresado un apoyo contundente a la dictadura hasta el día de hoy. Y hay quienes creen que esta operación no se podrá ejecutar precisamente por la postura que han tenido estas dos potencias. Mire, Rusia no cuenta para nada. Rusia está hasta acá con Ucrania. China, sí, hizo su comunicado, pero no más, no se la va a jugar. Hoy está solo, Venezuela está solo. Dígame, ¿quién va a creer en Rusia cuando en Siria cae Assad y le toca salir corriendo y los rusos salieron corriendo con él? Y eso que es el Medio Oriente, que para los rusos es 100 veces más importante. Entonces, no le demos tanta importancia a unos países que ya no la tienen, que están, o sea, el poder o digamos la capacidad de estos países hoy está muy minimizado. Igualmente Irán, que está muy metido o estaba muy metido en Venezuela, siguen metidos, pero está en un momento de debilidad que nadie va a venir a salvarlo. Yo creo que esta operación o de decapitación, como lo llama Pam Bondi, o de extracción, se va a dar y se va a dar con la mayoría de los líderes. Y creo que una vez salgan unos líderes, a los otros se les va a negociar su salida y ahí va a tocar armar, ahí es cuando empiezan los problemas porque Venezuela está totalmente destruida, la institucionalidad está muerta, la corrupción y el narcotráfico está metida en todos sus niveles, pero con un pueblo que logró esa elección el pasado 28 de julio del año pasado, que mostró ese valor y esa valentía. Yo creo que es mucho lo que se va a poder hacer y eso nos va a beneficiar a los colombianos, porque mientras Maduro y los narcos sigan manejando Venezuela, Colombia nunca va a ser estable. Claro que sí, usted siempre hace un saludo muy especial, pero ahora los tenemos acá. Hoy tengo la bendición de poder hacer el saludo a mi señora y a mi niña de forma presencial, sí, aquí porque nos están acompañando en el set. Y pues es una bendición de Dios, la verdad. Claro que sí. Andábamos por la zona, ya el tráfico no nos permitía ir a dejar, así que me están acompañando, así que es un programa especial porque estoy contigo, claro, y porque tengo a mi familia, gracias a Dios, acá. Qué bueno, bienvenidas sean ellas también a esta casa de Canal 10 y la entrevista. Bueno, hay una serie de temas, como decía, que queremos analizar. Para empezar, quiero preguntarle a usted qué opinión le merece sobre el tema de la captura y el anuncio que hizo el Gabinete de Seguridad Ampliado. Pero antes, quiero llevarlo a que veamos esta nota para que contextualicemos junto a los televidentes de lo que estamos hablando. El Gabinete de Seguridad Ampliado dio un golpe muy fuerte al crimen transnacional.
es el efectivo actuar de las autoridades que ha permitido desmantelar a una red de estafas que operaba en el país a través de redes sociales y plataformas digitales, en el caso denominado escudo virtual. Ahí han sido realizadas investigaciones que van a dar con al menos 550 integrantes de distintas nacionalidades que estaban conformando esta estructura. Veamos. La estructura delincuencial que operaba desde México y Colombia, con cómplices en distintos países, está vinculada a más de 5.000 casos de estafa y extorsión en distintas modalidades. Las autoridades han detectado un movimiento financiero ilícito de aproximadamente 6 millones de dólares. En el caso se incluyen colaboradores salvadoreños. 130 órdenes de capturas giradas por la Fiscalía, entre ellas contra 4 personas de nacionalidad colombiana, un venezolano, 2 guatemaltecos y 123 salvadoreños. Se han logrado sentencias condenatorias en 267 casos. Otros 300 casos han finalizado anticipadamente mediante... La efectividad de las instituciones de seguridad ha permitido desarticular la estructura e identificar a los cabecillas, para quienes serán emitidas órdenes de captura internacional con difusión roja. Esta red de estafa estaba conformada con 549 integrantes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras y otros países. Para estos que no están en territorio salvadoreño, vamos a emitir órdenes de captura internacional con difusión roja para poder intervenirlos en cualquier país por donde ellos se quieran mover, porque los tenemos identificados. Vamos a anular por completo la actividad criminal de esta organización. El Salvador fortalece su operatividad con contundentes medidas para erradicar el crimen organizado que cause daño a la sociedad a través del cometimiento de delitos informáticos. Darnos cuenta que ninguna oferta en la cual sea tan fácil obtener ganancias, obtener recursos, es legítima. Vamos a continuar realizando este trabajo para proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos. De esta forma, el país reitera su compromiso en el combate al crimen organizado internacional y no se tolerará que más delincuentes sigan cometiendo estos delitos. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Bueno, como vemos, el trabajo de las autoridades está siempre permanente y definitivamente esta estructura que se ha ya identificado, perfilado y de los que se han capturado ya por lo menos una centena de sujetos, da para mucho análisis en este sentido. ¿Qué opinión le merece primero el trabajo de las autoridades en este aspecto? Porque hemos estado viendo, incluso en Noticiero El Salvador les estuvimos presentando una serie de reportajes sobre las estafas digitales, virtuales y todo este tipo de cosas. Bueno, inicialmente decir que gracias a Dios y al trabajo del presidente Nayib Bukele, para mí creo que tenemos el mejor gabinete de seguridad que hemos tenido en la historia reciente del país. No solo lo digo por el tema del combate a las pandillas, del plan control territorial, el régimen de excepción y todos los mecanismos y estrategias de seguridad que han demostrado ser eficientes a lo largo del tiempo, sino que también se ha construido una herramienta de inteligencia policial que nosotros antes no teníamos. Sí. En el que se identifica cualquier tipo de delitos y en cuestión de días o de horas, dependiendo del tipo de delito cometido, se llega a los responsables y la Fiscalía está obteniendo altos niveles de condenas, cuando antes lo que teníamos era un sistema judicial y una Fiscalía que no lograba condenas, sino que prácticamente eran sobreseimientos, en algunos casos provisionales, en algunos casos definitivos. Y lo que hacía era que el índice de impunidad, es decir, la cantidad de sujetos procesados y la cantidad de sujetos condenados era una diferencia abismal y habían altos índices de impunidad generalizada. No solamente hablando de delitos de homicidios, que son, digamos, los más graves y que generan un alto impacto en la sociedad. Teníamos cualquier cantidad de homicidios, éramos el país más violento del mundo, pero abajo de eso teníamos altos índices de extorsiones, robos, toda una camándula de delitos. A partir de que llega el presidente Nayib Bukele en 2019
y articula un trabajo con un Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil. Primero comienza un trabajo de dignificar a las instituciones y que se comience a ganar una confianza ciudadana y efectividad en estas instituciones, y se comienza a trabajar estratégicamente en las diferentes aristas y a atacar los diferentes delitos que había. Sí. Se logra bajar en índices, a índices prácticamente del 1.4, 1.6 los homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndonos en uno de los países más seguros del mundo y el más seguro del hemisferio occidental. Se logra bajar las extorsiones de sectores absolutamente golpeados, como el transporte, el sector de vendedores ruteros de pan, de diferentes empresas, de boquitas, etcétera, que no podían llegar a ciertas colonias si no pagaban la mal llamada renta. Y así comenzaron a bajar otros tipos de delitos que eran, digamos, el día a día de la población salvadoreña. Sin embargo, la delincuencia ha ido mutando, no es estática, y ha avanzado como ha avanzado la tecnología en los últimos 10 años. Nosotros, a través del teléfono celular o una computadora, podemos tener acceso a nuestra banca, a nuestra información, y ya no necesitamos, por ejemplo, ir a una sucursal bancaria para poder hacer pagos, para poder hacer transferencias, para poder comprar incluso en línea, etcétera. Entonces, así, a medida fue avanzando la tecnología, también la delincuencia fue avanzando, pero el Estado no se ha quedado estático solamente capturando pandilleros, no solamente se ha quedado atacando a los narcotraficantes que corren por el Pacífico y que la Fuerza Armada muy bien los ha detenido, sino que ha habido un trabajo de inteligencia para identificar un tipo de delitos más complejos. En ese tipo de delitos complejos entran estas estafas digitales, en las que debe haber una estructura organizada que tiene la capacidad de hackeos, tiene la capacidad de medios de comunicación virtuales para poder acceder a cuentas, para poder acceder o hackear páginas que aparentemente son de algún banco, a enviar vínculos que al abrirlos te roban tu información, etc. Es decir, que el delincuente comenzó a mutar y a utilizar esas herramientas tecnológicas que se obtienen y que se tienen ahora al alcance, pero para cometer delitos. Nuestras autoridades han demostrado con esto, con el anuncio que se ha hecho este día, que también estamos en ese aspecto, así como estamos cuidando los diversos áreas de seguridad del país, también el universo digital de El Salvador está protegido y que no va a quedar impune todos aquellos delincuentes que se aprovechaban a veces del desconocimiento, a veces de la confianza, a veces de lo nuevo que puede ser una herramienta digital para robarles a los salvadoreños, incluso robarles gente, porque según dicen las autoridades operan en varios países, no solamente en El Salvador. Eso vemos el grado de complejidad que tienen esta estructura delincuencial, pero es agradable saber que las autoridades, y particularmente nuestras autoridades salvadoreñas, tienen la capacidad y el equipo de inteligencia para poder identificar, para poder rastrear y para poder individualizar a las personas que conforman una estructura criminal bastante amplia y de las que ya tienen detenidos a varios sujetos, y que los otros que ya están identificados y que por alguna razón, por la misma naturaleza compleja del delito cometido, que están cometiendo, están en otros países, ya hay un mecanismo que es la difusión roja en la Interpol para que se les pueda detener en el país donde se encuentran provisionalmente y eventualmente enviarlos a que respondan por sus delitos donde lo cometieron. Entonces, el mensaje, y creo que con esto me puedo quedar en esta primera parte, el mensaje es que en El Salvador se está combatiendo el crimen a todo nivel, y no solo el delincuente común, sino que también el delincuente tecnológico, hasta pasando a las personas también que están en delitos de corrupción, ¿verdad? Porque la guerra contra la corrupción sigue en el país, la guerra contra las pandillas está vigente, pero también estas otras personas que pensaban que en El Salvador iban a poder cometer delitos impunemente aprovechando herramientas tecnológicas,
o aprovechando cualquier otro tipo de herramientas, no lo van a poder hacer. Creo que el mensaje es claro y contundente de las autoridades y de verdad es de felicitar esa labor porque es una cuestión sumamente compleja. Es algo que hay que rastrear IPs, hay que rastrear ubicaciones. Ahora los mismos delincuentes tienen acceso a VPN para estar conectados, por ejemplo, en San Salvador, pero pensar que están en el Medio Oriente, donde sea, ¿verdad? Sí. Entonces, que las autoridades hayan tenido la posibilidad de identificar e individualizar una estructura bastante grande y con mucha efectividad y tener ya resultados de capturas, es algo que de verdad genera tranquilidad en la población, pero también hay que estar alerta siempre, ¿verdad? Y sobre todo de que se ha analizado que desde México hasta Europa, imagínese usted cuántos países, cuántas conexiones, cuánta gente, cuánta estructura, cuánta logística, cuánto andamiaje han estado utilizando estos sujetos para poder cometer los delitos. De hecho, nosotros acá en Canal 10 y en Noticiero El Salvador les estuvimos presentando a nuestros amigos televidentes una serie de reportajes. Por lo menos hicimos 10 reportajes sobre las modalidades en las que estas estructuras están operando. Mucha gente entonces ahí despertó para poder saber que de verdad esta gente está bien preparada, pero está mucho mejor preparada la autoridad. Por ejemplo, tenemos ahí varios cuerpos de ley que se les pueden aplicar a su juicio. En este caso, como abogado, hay una multiplicidad de delitos ahí y pues al final de cuentas hay un montón de estructura normativa para poder ser aplicada. Sí, y esa es una parte también importante porque la Asamblea Legislativa ha hecho reformas, tanto al Código Penal, al Código Procesal Penal y a otras leyes penales conexas, leyes especiales, que permiten perseguir los delitos informáticos con efectividad. Y esa es una parte en la que es importante el trabajo de la Asamblea porque le da las herramientas a las autoridades para poder procesar este tipo de delitos y que son delitos sumamente complejos por el mismo, los aparatos tecnológicos que requieren. Eso es, el tener las herramientas nos pone a nosotros en la vanguardia también en la lucha contra este tipo de delincuentes, ¿verdad? El hecho de que también se les dote de los recursos a las autoridades para poder perseguir ese tipo de delitos también, porque no es una computadora común y corriente, no es un servidor común y corriente el que puede rastrear. No es un procesador de texto, por ejemplo, no es Word. No es Word, o sea, no son programas sencillos, sino que son programas especializados en los que el gobierno ha invertido y que comienza a dar resultados. Los mecanismos de estas personas han utilizado cualquier cantidad de mecanismos, a veces cambiándole alguna letra a los que aparentemente son de algún banco, mandando correos electrónicos con algún link, con algún mensaje urgente. Recuerdo que estuvo de moda que mandaban un correo electrónico con una multa, aparentemente, ¿verdad? Que era una multa de las fotos multas y que sigue este link para ver si te la puedes daba usted clic y te robaban toda la información. Entonces, siempre la población debe estar alerta, pero las autoridades con este golpe que están dando también van a persuadir a quienes estaban intentando hacerlo. Hay un concurso de delitos, si queremos llamarlo así, en el sentido jurídico de la palabra. El 40 y el 41 penal. Es correcto, el concurso de delitos en el que estas personas no solamente eventualmente están cometiendo delitos informáticos, sino que muy posiblemente los lleve al delito de lavado de dinero, muy posiblemente les lleve el delito de estafa, el delito de falsedad ideológica, falsedad documental eventualmente, o sea... Unas agravantes respectivas. Es correcto, dependiendo del caso y cuando sean procesados judicialmente, cuando ya estas personas sean puestas ante un juez, es que será la Fiscalía la que va a hacer la calificación jurídica de cada uno de ellos y para procesarlo, ¿verdad? Pero a simple vista te puedo decir, por conocimiento, este tipo de delitos no tienen un solo tipo penal, sino que hay varios tipos penales que confluyen en la materialización del mismo. O sea, no es algo que solo pasa por generar el link, sino que muy seguramente está mínimo 3 o 4 delitos conexos que son, digamos, necesarios para poder llegar a materializar la estafa o prácticamente el robo virtual, el robo de identidad. Y los tipos penales estarán definidos y seguramente la Fiscalía tiene los elementos
probatorios suficientes para que cuando estas personas lleguen a los tribunales sean condenados. En el concurso real de delitos, los delitos son sancionados uno por uno. Es correcto. Y se va sumando. Entonces, y se suma. Es peor el castigo para estos sujetos. Sí, y los diversos niveles de participación que puedan tener, ¿verdad? Entonces, para ellos comienza un calvario, pero ellos mismos se lo buscaron, ¿verdad? Yo creo que en este país, debemos saber que si usted comete un delito, va a tener que responder por él. Y creo que ese es el mensaje que está quedando claro, no solamente en delitos, digamos, comunes, sino que también otro tipo de delitos más complejos, incluso de la gente pues que comete actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque las autoridades gozan de una alta credibilidad, de un amplio respaldo de la población, pero es precisamente por acciones como las que ocurrieron este día. Está dando resultados. Entonces, cuando tú tienes un equipo que da resultados y que está a la vanguardia, que está innovando, que está protegiendo las finanzas de la gente, que está protegiendo la seguridad en las comunidades, que está protegiendo esta nueva realidad en paz que ahora gozamos los salvadoreños, pues es de agradecerle a Dios, agradecerles a ellos y también seguirse sumando a las campañas que ellos tengan de educación para que la gente no caiga de forma inocente o de forma desinformada en las garras de este tipo de delincuentes. Claro que sí, con estas clases de Derecho, la que nos está impartiendo el licenciado esta noche, es un montón de temas importantes que tenemos que platicar sobre esta misma situación. Me llamó poderosamente la atención también las declaraciones del ministro de Justicia cuando dijo, les vamos a girar orden de captura internacional, difusión roja. Eso me recuerda a mí el aforismo jurídico, el jus puniendi del Estado, pues en la búsqueda de hacer justicia, ¿no? Sí, el jus puniendi, como dice Héctor, es la capacidad punitiva, la capacidad de castigar que tienen los estados, particularmente el Estado salvadoreño. Estos delitos son de acción pública, o sea, que quiere decir que en este momento no solo está ofendido a la persona a la que estafaron a través de los medios electrónicos, sino que estas personas también han vulnerado el sistema salvadoreño, llamémosle el sistema bancario. Entonces el Estado mismo se siente ofendido por el actuar de estas personas. Entonces va a tratar y va a buscar a castigarlos. Para eso existen diversos mecanismos y nosotros somos parte de la Interpol, en los que hay comunicación constante entre las autoridades policiales, no me acuerdo si son 198 países o más, en los que esa difusión roja permite a que si alguna autoridad identifica a una de las personas que tenga esa difusión, de inmediato se le puede detener provisionalmente y se le avisa al Estado que ha emitido la difusión que esa persona está detenida. La difusión roja es diferente a la notificación roja, que ambas se hacen ante el Interpol. La notificación roja lleva un procedimiento un poco más amplio porque está sujeto a algún tipo de verificaciones. La notificación roja. La difusión roja es una herramienta un poco más flexible e inmediata, en la que basta con que un Estado miembro de la Interpol habilite esa difusión y automáticamente las policías de todos los países que forman parte de Interpol les cae la notificación que el Estado salvadoreño, en este caso, busca a Juan Pérez, a fulano de tal y a Perenzano, y de inmediato cuando estas personas entren en algún tipo de registro público, migración o algún tipo donde puedan ser identificados y les aparece que esa persona tiene difusión roja, las autoridades de ese país están en la completa, llamémosle obligación, o la facultad, si lo queremos mejor dicho, de detener a esa persona provisionalmente como parte de los tratados que se tienen del Interpol y de los convenios que hay, y de notificarle al Estado, aquí tenemos a Mengano, que usted lo está requiriendo, y comencemos los procedimientos o bien de deportación, de repatriación o de eventualmente, dependiendo la figura que sea aplicable, ¿verdad? Si es un salvadoreño, por ejemplo, es fácil que un país, Estado de otro, lo pueda deportar al país, y aquí en las fronteras lo tenemos.
si no puede ser algún otro mecanismo, una extraditación eventualmente, ¿verdad? Si ya pasa un proceso judicial, etcétera, puede solicitarse una extradición, ¿verdad? Que lleva un proceso un poco más largo. Sin embargo, con la difusión roja ya las autoridades tienen la facultad de identificar y de detener, ¿verdad? Ya los procedimientos, como lo hagan llegar al país y porque por lo general lo que hacen los países también es que cuando tienen la difusión roja verifican si dentro de su territorio no ha cometido algún delito. Para que pague primero ahí. Es correcto. Entonces, por lo general, el delincuente transnacional viene cometiendo delitos en diversos países, no solo en un país, sino que él ha sabido ha sabido cometer un delito en Colombia, en Bolivia, luego pasó por Centroamérica y cometió delitos en Centroamérica, en Honduras. Por lo general, el delincuente transnacional tiene ese modus operandi, ¿verdad? Que vive de delinquir en los diferentes países. Entonces, con la difusión roja lo van a detener. Primero van a buscar en su base de datos si ha cometido algún delito en el país donde lo detuvieron, pues va a responder ante ese y después ante El Salvador, ¿verdad? Y si no, pues se va a comunicar con las autoridades de acá para proceder. Eso es, digamos, de forma bastante breve cómo funciona, y eso también es importante porque las autoridades nuestras tienen credibilidad a nivel internacional. Eso es la clave. Y ganan credibilidad también a nivel internacional. Son 5.000 casos de estafa y más de $6 millones que pues en este caso han sido detectados. La investigación está avanzando y pues hasta el momento eso es lo que se ha encontrado. Seguramente habrá más personas involucradas, pero ya el trabajo de las autoridades es evidente. También se dijo que las personas que prestaron sus cuentas bancarias para que les estén depositando y quedarse con una comisión tienen hasta fin de mes para apersonarse a la fiscalía y decir, bueno, yo pues participé de esta situación, ¿qué podemos hacer en este caso? Me parece que eso es bien relevante porque hay mucha gente que está haciendo eso. Esa es una cuestión bastante complicada porque podría eventualmente la persona que haga o que haya hecho ese tipo de actividades caer en un grado de complicidad, y dependiendo de ese grado de complicidad va a tener que cumplir algún tipo de condena. Sin embargo, yo creo que las autoridades hacen el llamado para ver si hay algún tipo de criterio de oportunidad, si pueden dar algún tipo de atenuantes, dependiendo de la información que esta gente pueda favorecer a las autoridades y todo. Yo hasta ese punto quizás no quisiera profundizar. Sin embargo, el actuar de algunas personas algunas veces lo hacen por ignorancia, algunas veces se hace por buena fe, y en el peor de los casos pues se hace con el sentido ya de que es algo ilegal y que voy a ayudarte y me voy a pasar de vivo, ¿verdad? Ya con dolo. En cualquiera de los tres casos yo creo que el llamado a las autoridades ya tiene una ruta definida sobre la cual yo no quisiera especular. Sin embargo, si las personas están en esa situación, o bien por ignorancia, o bien por buena fe, o bien por cualquier otra situación, pues que se apersonen y lo manifiesten y tal vez pueden llegar a algún tipo de situación que no sea tan desfavorable para ellos. Pero el llamado en general es a la población, ¿verdad? Que ningún negocio, y en esta vida, aunque parezca bien un consejo que todos deberíamos saber, pero aquí nada es gratis. O sea, nadie regala nada. Ni por buena gente, ni porque nos caemos bien, más cuando es cuestión de dinero. Delicado. Es sumamente delicado si no se conoce a la gente, si no se sabe el origen de los fondos que van a ingresar a nuestras cuentas bancarias. Es mejor no hacerlo, es mejor negarse con un amigo, con un familiar que quizás se pueda molestar porque uno no le hace un favor de esa naturaleza, pero si alguien ocupa algo en el sistema bancario, pueden ir y comprar un cheque de gerencia por X cantidad de dinero y ponerlo a nombre de alguien más sin tener una chequera. O hay algún tipo de mecanismo financiero al que pueden acceder sin necesidad de que se les preste una cuenta o que abran sus propias cuentas. Ahora los bancos tienen, incluso por estos mismos mecanismos y la tecnología avanzada, hay la posibilidad de que pueden abrir cuentas digitales. Hasta se puede escanear el DUI y todo. Sin necesidad de ir a hacer colas, por ejemplo.
O sea, las herramientas tecnológicas bien utilizadas ayudan a que la vida sea un poco más fácil en algunas cosas. Pero cuando la herramienta tecnológica es utilizada con fines delincuenciales, la herramienta, lejos de favorecer, se comienza a convertir en una maldición para la gente. Sí. Entonces, esa es una cuestión donde hay que tener mucho cuidado. Cualquiera podrá decir, podrán ser $200, $1,000, que lo que pasa es que este tipo de delincuentes, de $50, pero han sacado $50 en 1,000 cuentas, ya es una cantidad considerable, en 2,000 cuentas. Entonces, estos funcionan así, o de repente, recuerdo yo en algún programa vi alguna vez que había unos sujetos que habían sacado 10 centavos de 1 millón de cuentas. Ya mucho dinero, sí, pero 10 centavos, usted dice, me quitaron 10 centavos, no hay problema, pero esos 10 centavos por millones de veces que lo hicieron, ya es una cantidad considerable. Entonces, esa gente que le solicitan sus cuentas para cambiar $200, $300, para depositárselos a un primo que está allá en Colombia, extrañamente, ¿verdad? O en México. Sí. Necesito mandarle a un familiar que está en México, ¿verdad? $300, $500, préstame tu cuenta para mandarlo, ¿verdad? Esa situación ya tiene que generarnos algunas alarmas para que nosotros primero tenemos que asegurarnos bien de dónde vienen los fondos, para dónde van, y que sean de origen lícito, ¿verdad? Sí. Es algo importante, y en estos tiempos en los que la tecnología está bien avanzada y que están ocurriendo este tipo de delitos, creo que la población tenemos que estar más alerta. Yo tengo un amigo que, aquel es más extremo, pues, y me dice, mira, yo como no soy muy hábil con la tecnología, yo lo que mejor hago es no ocupo cuentas electrónicas. Puedo ir a perder el tiempo a los bancos y todo, pero yo no me considero que los puedo utilizar. Pues aquel es un poco extremo para mí, pero si la población siente que esa va a ser su mecanismo de resguardar su patrimonio, de resguardarse contra este tipo de delincuentes, pues pueden valorarlo, ¿verdad? O eventualmente decirle a un familiar de confianza, a un hijo, a un nieto, mira, enséñame cómo funciona el sistema bancario. Yo creo que también los mismos bancos han comenzado a generar algunos mecanismos de validación, unas validaciones a 2 pasos, que ya no solamente tienes que ingresar tu contraseña, sino que te cae un correo electrónico, un mensaje de texto para poder acceder, etcétera. Un mensaje de texto a tu teléfono o a un teléfono que tengas registrado para poder finalizar la transferencia, etcétera. El mismo sistema va perfeccionando algunas cosas, pero como todo en la vida no hay nada infalible, pues siempre puede ser vulnerado. Sin embargo, si nosotros tomamos las medidas y las precauciones necesarias, pues vamos a evitar ser víctimas de un tipo de delitos de esta naturaleza. El productor me pide pausa, pero antes yo quisiera pues comentarle también y recordarle a la población de que a veces es bien fácil caer en este tipo de engaños, porque hay mucha gente que está creando perfiles falsos, está tomándose las fotografías de algunos presentadores de televisión, de algunos funcionarios. La inteligencia artificial. Todo ese tipo de cosas. Viene alguien y me escribe, hey, me escribió tal persona, me está pidiendo $500. Héctor Peñate me está pidiendo $300 prestados. Hay algunas personas que me han comentado eso y me preguntan, me dicen, ¿es tuya esta cuenta? No, yo jamás le voy a andar pidiendo, pero ni un 5, no soy yo. Y así pasa con un montón de gente. Entonces, ¿cuánta gente ha caído? Sí, es sumamente peligroso. Las inversiones y un montón de cosas que andan por ahí, que uno hay que tener precaución siempre, ¿verdad? Yo creo que mi mamá, que en paz descanse, decía, el negocio que no lo conoces, no lo hagas. Si tú no conoces un negocio, no lo hagas. Porque si vas a ir a aprender, seguramente vas a perder tu dinero. Entonces, hacer negocios de los que estamos seguros que los podemos dominar, ¿verdad? Entonces, aunque sea un negocio humilde, pero si ese es el que tú dominas, ese negocio Dios te lo va a bendecir y vas a estar. Pero por querer a veces abarcar o querer lograr crecer demasiado rápido, o bien nos podemos meter en alguna circunstancia ilícita, o en el peor de los casos, ser víctimas de alguna estafa o de alguna cuestión. Toda la vida cuesta, pues si las cuestiones fueran fáciles, fueran muchos los millonarios, fueran más millonarios que pobres. Sí, claro. Destaca entre los 20 países más seguros del mundo. Veamos.
Según el informe, el 87% de los salvadoreños se sienten seguros caminando solos de noche, posicionando al país en el listado de las naciones más seguras del mundo, de acuerdo con Gallup. De hecho, El Salvador se ubica al lado de los países mejor evaluados de Europa Occidental, por ejemplo, Noruega con 91%, Finlandia y Suiza con 88% y Austria con 84% de la gente que dice que es seguro caminar solo por la noche. El país también se ubica por encima de potencias occidentales como Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania. Con el 87%, la nación se coloca por encima del promedio mundial, que es del 73%, mientras que en el índice de ley y orden, El Salvador destaca con un 90% en su nivel de seguridad. Este es el resultado de las políticas impulsadas por el presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y Régimen de Excepción. Además, el mandatario ha empleado políticas educativas para otorgar oportunidades reales a las nuevas generaciones y alejarlos de la violencia. Hoy, por fin, y luego de décadas de sufrimiento, los salvadoreños están orgullosos de la nación que los vio nacer y crecer, la cual ha pasado de ser la más peligrosa del mundo a ser el país más seguro del hemisferio occidental. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. De ser la capital mundial de los homicidios, de los asesinatos, la capital mundial del crimen, El Salvador ahora es a nivel internacional un ejemplo de cómo las cosas se hacen bien. La administración del presidente Nayib Bukele, desde las primeras horas de instalación allá en la segunda parte del 2019, cuando llegó a Casa Presidencial, empezó a tomar las riendas de la seguridad del país y bueno, ahora lo estamos observando con números bastante ejemplificativos. Imagínense ustedes, el país se ubica al lado de las naciones mejor evaluadas de toda Europa Occidental. Noruega, licenciado, 91%, Finlandia 88%, Suiza 88% y también Austria 84%. Pero El Salvador tiene mejores números que esos. Increíble, la verdad que si me lo hubieras dicho en el 2018, antes que el presidente llegara al poder, que el pueblo le dio ese poder, yo te digo que no te lo hubiera creído, no te hubiera dicho estás loco. Así, sinceramente, yo pensé que de ese foso en el que estábamos no salíamos por lo menos en 50 años. Entonces que ahora, después de 6 años de liderazgo del presidente Bukele al frente de nuestro país, podamos codearnos en el sentimiento de la población, al decir que somos de los países donde la gente se siente más segura a caminar por las calles en la noche, o que te digan que en los índices de ley y de orden que estamos en el 90, a la par de Finlandia, tengamos eso, que la gente tenga esa percepción de que la seguridad es una de las políticas más exitosas y que lo vivan, y que tú lo puedes ver en las calles y te lo dicen en las comunidades. Comunidades tradicionalmente estigmatizadas por la delincuencia, porque ahí se iban a esconder los pandilleros, sacaban a la gente de esas casas y se iban a vivir ahí. Territorios donde no podías circular, particularmente el centro de San Salvador, que ahora es uno de los destinos turísticos más importantes del país y que toda la gente quiere ir al centro, y que en algún momento fue el lugar de cualquier tipo de delitos. Ahí se cometían asesinatos, extorsiones, violaciones, etcétera, en el centro del país. Prácticamente el centro de la capital es el corazón del país. Entonces tenías un corazón intoxicado, y que ahora lo tengas como un destino turístico y que la gente te diga que somos uno de los países más seguros del mundo, y estar a ese nivel de países sumamente desarrollados, Suiza, Noruega, etcétera, en los índices de seguridad, te digo que es un logro mayúsculo, es un logro inédito, es una situación, porque fíjate que entre los índices de calidad de vida que hay, que esos países obviamente tienen un ingreso per cápita mucho más alto que nuestra población, que tienen condiciones de vida seguramente mucho más favorables que las de nosotros, pues son países con un alto histórico de desarrollo humano, pero que nosotros al menos en una de esas de las políticas, al menos en una de esas mediciones, de todas las mediciones que hay en los índices de desarrollo humano, que nosotros, siendo un país con recursos limitados, con recursos, un país
tradicionalmente golpeado por muchos flagelos, estemos al menos en ese índice, al mismo nivel de Noruega, de Suiza. O sea, quiere decir que en tema de seguridad, con nuestras políticas, lo mismo vive la gente, si te quieres dar esa interpretación, en Noruega, en tema de seguridad, lo mismo es caminar en las calles de Noruega que caminar ahora en el centro de San Salvador. Cualquiera de los haters te podrán decir cualquier cosa que quieran, y lo que te van a sacar es, sí, ya somos la Suiza de Centroamérica, y así, no. Porque también hay que saber que hay muchos retos en los otros índices, pero que siendo el país que somos, en el que tradicionalmente había sufrido 25, 30 muertos en un día, 82 muertos en un fin de semana, ahora podamos tenerle, que nuestra gente pueda gozar del mismo nivel de seguridad que esos países, te digo que es algo que simplemente yo que soy creyente, es un milagro. Claro. Es un milagro y también es el trabajo del presidente y de su equipo de seguridad. Yo, el gabinete de seguridad casi siempre, siempre que me los encuentro en alguna cosa, yo te digo que para mí es, si tenés un 11 titular de un equipo de fútbol, para mí en ese 11 titular nunca puede faltar el gabinete de seguridad del presidente Bukele. Así de al que de grata recordación también el Chelito, el director de la policía, Arias Achica, sí, que también formaba parte de ese equipo y que uno de los legados son estos logros que ahora también estamos viviendo. Entonces, pero yo siempre les decía, ustedes son la defensa del Real Madrid titular, ¿verdad? El gabinete de seguridad, porque han demostrado la capacidad, porque te han dado resultados y que son resultados medibles y sostenibles en el tiempo, porque hay países que podrían alcanzar un día sin homicidios, pero 1018 días no te lo alcanza cualquier país, mucho menos latinoamericano. Sí. ¿Me entiendes? Entonces todas estas cuestiones creo que han confluido muchas situaciones. Definitivamente para mí hay algo sobrenatural, hay algo de Dios en esto también, pero el talento nacional, el liderazgo del presidente, el trabajo incansable de las autoridades, que cuando tú tienes una buena cabeza, sabes qué hacer con tus manos, con tus pies. Entonces, si queremos hacer esa metáfora con el cuerpo humano, tenemos una cabeza increíble, que es el presidente Bukele, con idea, con visión, con estrategia, un pensamiento de estadista. Pero también tenemos en materia de seguridad unas manos fuertes, policía, ejército, fiscalía. Entonces vas dando pasos y vas dando resultados que te permiten ser sostenibles. Y no solo quienes están al frente, también tiene que ver con los policías que están en las diversas unidades, en las diversas divisiones de la policía y que no ceden ante la corrupción, que no ceden ante lo que les pueda ofrecer un delincuente para que les permita delinquir. Y quienes tristemente hayan caído en ese tipo de situaciones o de tentaciones, ya están siendo depurados, hay una depuración constante de fiscales, de jueces, de todo. Entonces, el proceso salvadoreño que hemos vivido para poder obtener estos resultados es algo sumamente más integral. Sumamente integral, es algo que quizás no podemos abordarlo en uno o dos programas, porque tiene que ver, primero, con el liderazgo del presidente Bukele, que fue la población en las urnas que le da ese apoyo masivo para que lidere el país. Sí. Segundo, le da una asamblea legislativa, porque acordémonos que hubo un lapso de 2019 a 2021 que el presidente no tuvo el apoyo en la asamblea, pero la población en 2021 le da ese apoyo y ahí comienzan las herramientas verdaderas de gobernabilidad que nos permiten hacer las transformaciones de cuerpos de ley, reformas necesarias. Para alguna reforma de delitos informáticos, quizás se hubiese pasado 2, 3 años en discusiones estériles mientras los delincuentes estaban vaciando las cuentas de los salvadoreños. Ahora, si es una reforma necesaria, te aseguro que el presidente la manda a la Asamblea Legislativa en una semana, la tiene aprobada, o si es la más urgente, en ese momento se estudia, en ese momento se aprueba y le das las herramientas a las autoridades para poder actuar. ¿Ya? Entonces,
todo este mecanismo y toda esta realidad que estamos viviendo en diversos temas y que ahora en mediciones globales nosotros salgamos bien evaluados en estas encuestas que se realizan, es parte de un proceso profundo de transformación. No es cuestión de la suerte, no es cuestión del azar, particularmente por mis creencias, yo sí creo que es una bendición de Dios, pero también es un trabajo estratégico, articulado, un trabajo de diseñar una política pública, de prevención, de castigo, de investigación y castigo de los delincuentes en todas las áreas. Y gracias a Dios se ha hecho con talento salvadoreño, con talento nacional. Porque antes te habían venido a vender cualquier tipo de estrategias. Recuerdo que en algún momento vino Robert Giuliani, que posiblemente tenga muchos conocimientos, que fue el exalcalde de Nueva York. No lo quiero desmeritar, pues, pero al final esas fórmulas no nos dieron resultados. De ahí te vendieron la mal llamada tregua, donde vinieron de la OEA a tratar de avalarle y toda la cuestión, y lo que se incrementaron fueron cementerios clandestinos y desapariciones, ¿verdad? Pero te lo vendían como un modelo que podía ser sostenible y que podía ser una cuestión que esa iba a ser la solución. Entonces aquí habían venido a darnos muchas soluciones, pero la gente seguía poniendo los muertos, la gente seguía perdiendo su dinero con las extorsiones, etc. Entonces ahora con talento salvadoreño, con talento nacional, se hace un trabajo de inteligencia, de investigación, de llegar hasta a lo profundo que se tenga que llegar. Aquí se han encontrado delincuentes en pilas, en agujeros en la tierra, sí, en medio de paredes, o sea, a lo más increíble ha pasado en este país. Y gracias a Dios estas autoridades han dado esos resultados y lo siguen dando, con golpes al narcotráfico, con lo que acabamos de ver de delitos informáticos, etc. Entonces, todo ese trabajo articulado, liderado por el presidente, con el apoyo y el respaldo de la población, porque en muchas áreas de la seguridad la denuncia ciudadana ha sido sumamente importante y eso es algo que las instituciones no tenían. Confianza ciudadana. La gente no confiaba antes en las autoridades. Sí, ¿por qué? Porque si yo le iba a poner la denuncia, de la misma policía, del mismo lugar, salía la noticia al marero y el marero iba a matar a la persona que lo fue a denunciar. Cualquier cantidad de casos, si los buscamos en el periodo pasado de este país, cualquier cantidad de casos se perdieron porque los testigos claves fueron asesinados por las estructuras delincuenciales, por los pandilleros. Y para no conseguir condenas, ya sabían quién era el testigo, ya lo identificamos, y aunque se hubieran equivocado en la identificación, mataban a otro, pero ya el testigo clave ya no iba a testificar porque ya veía amenazada su vida. O sea, de eso venimos. Y a eso no debemos regresar. Y el salvadoreño creo que está claro que a eso no quiere regresar. Entonces que ahora nosotros tengamos mediciones y que más allá de las mediciones la gente pueda palpar una seguridad, porque más allá de las estadísticas, más allá de lo que te pueda preguntar una encuesta, tú vas al centro de San Salvador y te vas a comer un elote loco, te vas a comer unas papas fritas, etcétera, y te sientes tranquilo. Claro. La gente anda con su teléfono. Mira, antes sacar tu teléfono en un autobús del transporte público era una sentencia de muerte. O de mínimo, si tenías suerte, solo te lo robaban. Pero si tú te resistías o medio lo jaloneabas, te puyaban o te balaceaban. Cuando menos. Cuando menos. Si no desaparecía, desmembrado. O sea, la telenovela más dantesca o la imagen más dantesca la vivías en este país. Y ahora, gracias a Dios, ya no lo tenés. Tú ves estudiantes, gente que va a los trabajos, con su teléfono celular. Es algo que les ha costado, tienen derecho a disfrutarlo. Claro. Entonces, eso antes no lo podíamos hacer. Tenemos que seguir cultivando esa cultura de paz, tenemos que seguir confiando en las autoridades y haciendo nuestra parte ciudadana, ¿verdad? Confiando en las autoridades y denunciando cuando hay que denunciar. A mí me alegra que algunas comunidades, cuando ven algún sujeto medio sospechoso o algún pandillero que de repente todavía anda merodeando por ahí, la gente misma en las redes sociales, aquí anda un sujeto, ¿verdad? Aquí está la foto. Rapidito. Y 3 doritos después, ¿verdad? Sí. Entonces, esa situación que aparece, pero eso es parte de la efectividad y del vínculo de confianza que ahora existe entre la ciudadanía y las autoridades. Ese vínculo es difícil construirlo, pero en El Salvador yo me atrevo a decir con total solvencia que ya existe. Ya la gente
acude con confianza a denunciar y acude con confianza ante las autoridades porque sabe que da resultados. Cuando no te daban resultados, ¿para qué vas a denunciar? Pues más te ibas a pegar el quemón. Si se daba cuenta a quien lo denunciaste, te ibas a meter en problemas. En el peor de los casos te iban a matar. Y ahora no. Ahora las autoridades denuncian, la ciudadanía, las autoridades investigan. Si hay indicios, seguramente esa persona es capturada, procesada y condenada. O sea que se está cerrando el círculo del deber ser del proceso penal. Porque el proceso penal no solamente tiene que ser con la captura y llevarlo ante el juez, sino que es lograr la condena, ¿verdad? Cuando es culpable. Claro, así es. Cuando es culpable, ¿verdad? Eso es el principio de presunción de inocencia y todo lo demás de lo que podamos hablar, ¿verdad? Pero creo que ese círculo se cierra ahora y estamos viviendo una etapa de efectividad de las autoridades y del proceso penal mismo, como tal, ¿verdad? Antes era lo que le llamaban la puerta giratoria, ¿verdad? La puerta giratoria de las caricaturas, ¿verdad? Donde lo sacaban por un lado, pero como la puerta cerraba, lo metían por un lado y salía por el otro lado. Eso era lo que vivíamos en este país, pero ahora la realidad ha cambiado y es percibida no solo a nivel interno, sino que internacionalmente nos ha convertido en un referente de seguridad. Tanto así que, por ejemplo, el 87% que ha obtenido El Salvador le permite colocarse por encima del promedio mundial de un 73%, que es el promedio mundial. Estamos hablando del análisis que ha hecho Gallup y de cómo estamos en perspectiva a nivel global en cuanto a la percepción de la ciudadanía, de la seguridad y de todo el trabajo articulado que se está haciendo. Y fíjate que eso trae unos beneficios que se adhieren, unos beneficios extra, porque el inversionista quiere invertir, valga la redundancia, en un país seguro. Sí. El turista quiere visitar un país seguro. El mismo salvadoreño que por A o B razón ha tenido que abandonar su patria, quiere regresar al país, quiere venir a invertir a este país, porque ahora es un clima distinto, las instituciones funcionan y te ayudan. Entonces, la gran inversión también, pero a mí me gusta siempre hacer el parangón. Si ustedes se fijan ahora en las comunidades hay muchas tiendas, muchas tienditas nuevas que han surgido, pupuserías, ventecitas de pan, que antes quizás no hubieran podido subsistir ni nacer, porque tenían un mes de abierta la tienda cuando ya te caía el pandillero con la extorsión, ¿verdad? Quizás estabas ganando tú 200, 300 dolaritos de tu venta en la tienda, y le ibas a tener que estar pasando 50 o 100 dólares o en el peor de los casos una cuota diaria de extorsión, ¿verdad? Si aquí hasta la señora que vendía tortillas pagaba extorsión. Todo el mundo. Entonces eso también es una parte que tarde o temprano, a mediano plazo, va a comenzar a impactar positivamente en la economía del país. Quisiéramos, y creo que todo el mundo quisiera, que el beneficio económico fuera inmediato, pero este es un proceso. Sí. Ya de generar confianza, pero yo creo que la macroeconomía se está estabilizando en el país y de ahí vamos con la microeconomía, pero el pilar sobre el que descansa todo esto es la seguridad. Claro que sí. Bueno, llegamos a las 9:01. Gracias por esta conversación, esta plática y estas enseñanzas didácticas también sobre el derecho. A tus órdenes, Héctor, futuro colega. Primero Dios. A tus órdenes, primero Dios. Seguí adelante. Ahí vamos. Dale, que es una carrera sumamente bonita. Muchas gracias a la población que nos ha acompañado esta noche y pues yo me voy con mis chelitas que están por ahí. Excelente. Sí. Bueno.